Yo quiero que entremos al libro de San Juan, ubicándonos en el tiempo en el que fue escrito el libro de San Juan. ¿Y qué es lo que está pasando? Y nosotros tenemos que entender una cosa. El salto que vamos a hacer desde la prédica pasada de Éxodo, de la terminación del tabernáculo, y que arranca el pueblo de Israel del monte de Sinaí, llega a la tierra prometida y todo lo que pasa en la Biblia hasta el momento que se escribe el libro de San Juan, son miles de años. Así que vamos a hacer un salto de miles de años. Estamos haciendo un salto y estamos parados frente a un templo bello. Un templo hecho por el rey Herodes. Y dentro del templo, si nosotros ahorita hacemos ese salto de Éxodo, con todos los muebles que hemos visto, con el arca del pacto, aquel mueble tan importante, pues ahora estamos en un templo, y de todos estos muebles que hay, nada. El arca del pacto desaparecido. Y estamos frente a ese templo y nos preguntamos, coño, entonces ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? ¿Dónde está esa gloria de Dios de la que habíamos hablado? ¿Dónde está esa luz? ¿Dónde está esa nube? ¿Dónde está eso visible para que todo el mundo sepa que el Dios de Israel ha llegado? Que el Dios de Israel está habitando en medio del pueblo así como lo ha querido. Porque si vamos a analizar todo lo que ha pasado, entonces yo quiero que nos ponemos en ese momento de la historia. Estamos frente al templo, pero ¿quién está reinando? ¿Quién nos está gobernando? Los romanos. Los romanos están como invasores. Tenemos que pagar impuestos a César, que está en Roma, miles de kilómetros de distancia. Si un soldado nos exige que le llevamos la carga, tenemos que hacerlo. Y estamos sujetos a las leyes de ellos. ¿Dónde está ese Dios del que se leyó en la palabra, del que están contándonos todos los sábados en la sinagoga? ¿Dónde está ese Dios del que hemos aprendido en los últimos meses? Tenemos el conocimiento de todo lo que nos enseñó Moisés. Tenemos conocimiento del tabernáculo, de todo lo que estaba dentro. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote? ¿Dónde se encontraba con Jehová? Tenemos conocimiento de que cada año celebramos la fiesta de la Pascua. Aquella fiesta de la que hablamos, donde se mató el cordero, se puso la sangre en los postes y en el dintel. Y que estamos celebrando cada año. Tenemos conocimiento. ¿Y la gloria dónde está? Y en el transcurso de los años, el tabernáculo fue sustituido por el templo del rey David, o el templo que el rey David preparó, porque Dios le prohibió que hiciera el templo, aunque David quería. Porque David era un hombre de guerra y había derramado sangre, y Dios dijo: yo sé, David, que tú quieres hacerme un templo, pero no tienes permiso de hacerlo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Pero David preparó todo, y cuando ya Salomón había crecido, entonces Salomón construyó el templo 1000 años antes de Cristo, en el lugar donde él suponía que Abraham había ido a sacrificar a su hijo Isaac. Pero ese templo, a raíz del pecado de los israelitas, fue saqueado. Y se llevaron todos estos implementos bellos de oro.
y lo destruyeron, lo quemaron y llevaron a los israelitas prisioneros a Babilonia. Y eso fue más o menos 600 años antes de Cristo. Y este hombre, este rey que vino fue Nabucodonosor. Este templo tan bello y lujoso para Jehová fue saqueado y destruido. Y nos tenemos que preguntar, pues, ¿y entonces dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento que hay guerra? ¿Dónde está Dios en este momento que hay sufrimiento? ¿Dónde está? Porque en el templo, pues, yo no veo ninguna nube. Yo no veo ningún arca. Yo no veo la gloria de Dios aquí visiblemente. Y la gente se sigue preguntando y sigue luchando con esas mismas preguntas. De ahí viene el rey Ciro y dice, bueno, ¿saben qué? Israelitas, regresen a Israel, regresen a Jerusalén. ¿Y quiénes son los dos hombres que regresan? Esra y Nehemías. El uno es responsable de la reconstrucción del muro y el otro es responsable de la reconstrucción de la celebración religiosa dentro de Israel. Así que el uno construye la infraestructura y el otro construye lo espiritual. Y este templo se termina en el año 515 antes de Cristo. Y durante todos estos saqueos perdieron todos estos muebles, todos los implementos. Y ahora tenían paredes y tenían un rito. Y más o menos iban a copiar lo que ya se había hecho. Y con todo esto llega un profeta y dice, ¿sabe qué? La gloria del templo postrero va a ser más grande que del primero. Y los que habían visto el templo de Salomón y que ahora ven lo que tienen, dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Si ya regresamos llorando. Porque lo bello que había ya no está. ¿Cómo es posible que dicen eso? Pero vuelven a construir el templo, vuelven con todos los ritos. Y ahora llega un hombre que se llama Antíoco Epífanes y vuelve a entrar al templo, y este hombre tiene el valor de sacrificar un cerdo en el altar en el templo de Dios. Y no solo eso, que también lo saquea. Y nos volvemos a preguntar, entonces, ¿dónde está Dios si Él permite que continuamente le saquean a su templo, que continuamente vienen y cometen sacrilegio dentro del templo? ¿Y acaso Dios no puede defender a su templo y a su pueblo? Y encima de eso, llegan los romanos, conquistan a Jerusalén y 54 años antes de Cristo vuelven a saquear el templo. Vez tras vez tras vez vemos como el templo está siendo saqueado. Pero ahora viene un rey que se llama Herodes. Y este rey Herodes dice, ¿sabe qué, señores? Vamos a volver a construir el templo. Y ahora estamos ya con prácticamente el tercer templo. Después del templo de David, que fue reconstruido, y ahora Herodes lo vuelve a construir. Esta vez lo amplía, lo hace mucho más grande, mucho más bonito, piedras preciosas, un templo tan maravilloso que los mismos discípulos le dicen a Jesús, mire Jesús, qué bello ese templo. ¿Bien? Y este templo se termina en el año 4 después de Cristo. Ajá, y entonces, ¿Cristo cuántos años tenía? Si se terminó en el año 4 después de Cristo.
4 años. Este templo tan maravilloso se termina prácticamente cuando Jesús está naciendo. Y este templo tenía áreas asignadas para las casas de cambio. ¿Se acuerdan que había una regla que cada uno que venía, cada hombre tenía que poner medio ciclo? Bueno, todavía existía la obligación. Entonces, si yo vengo de otro país y llego al templo y quiero pagar mi medio ciclo, ¿qué necesito? Una casa de cambio. Cuando usted llega al aeropuerto, ¿qué es lo primero que uno encuentra afuera? Cambistas con los grandes fajos de billete. ¿Y qué quieren? Que quetzales, que dólares, que usted quiera. Euros, todos se lo venden, todos se lo tienen. Ajá, y los comerciantes que tenían que vender los becerros y los corderos que se tenían que sacrificar y las palomas, porque igual si yo aterrizo ahí en Jerusalén después de un viaje largo y quiero sacrificar un becerro, no es que lo voy a traer ahí encima del lomo de otro país, sino ahí mismo lo compro. Y como tenía que ser un becerro sin defecto, entonces yo necesitaba aquellos que ya estaban precertificados con el... Aquí, ¿cómo es que a la carne, cuál es el sello que se le pone? El registro. Sanidad. De sanidad. Entonces ya tenía que venir con el sello de los sumos sacerdotes, de los levitas, que este cordero y este becerro eran certificados para que se puedan sacrificar. Y todo eso se pagaba. Ajá, pero también en este caso Herodes estableció una biblioteca dentro de ese mismo templo. Porque también estaba preocupado o se preocupaba de que el pueblo aprendiera y tendría conocimiento tanto de las escrituras sagradas como de otras escrituras. Y no solo eso, sino que dentro del templo tenían el Sanedrín, que es el Consejo Supremo Nacional, así que como nuestro Congreso. Así que imagínense, dentro del templo estaba el Congreso Nacional de Israel. Y cualquier cosa que se tenían que decidir en el área espiritual, ahí se decidía. Así que era como pongámosle, un centro cívico gubernamental religioso. Como si aquí existiera algo similar. Así que la vida religiosa y la vida cultural se centraba en el templo. Y con todo esto, ¿qué es lo que faltaba? La nube. Faltaba ver la presencia de Jehová. La gente sabía que en el templo había una cortina y sabía que atrás estaba el Santísimo. Ajá, y el arca del pacto. Nada. Triste. Se sabía que atrás estaba vacío. Y aún así el sumo sacerdote cada año en la fiesta de Yom Kippur entraba para el año del perdón, donde él tenía que entrar conforme a todos los ritos que nosotros vimos descrito en el libro de Éxodo. Y hermanos, cuando uno entra a una iglesia donde solo llevan a cabo ritos y donde no está la vida ni el poder de Dios, donde no se manifiesta la presencia de Dios, es triste, es triste. Cuando uno llegaba en los días del comunismo a Europa Oriental o a Rusia, aquellas grandes y bellas iglesias que existían antes, cuando ya prohibieron prácticamente religiones, ¿qué hicieron con esos templos tan bellos? Los convirtieron a museos. Entonces uno entra en lo que era la casa de Dios y es un museo. Y te deprime, si todo eso te deprime. Y nos seguimos preguntando, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está aquel Mesías del que fue profetizado en Génesis 3?
¿Dónde está el Mesías del que se habló en el libro de Isaías? Aquel Immanuel que iba a venir. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel Dios que conquistó los amalecitas? Cuando Moisés todo lo que hizo fue levantar las manos y abajo Josué tenía victoria. Amén. ¿Dónde está? Ahora todos habían escuchado en este momento de que había llegado un hombre que se llama Jesús, un hombre que era un medio revolucionario, un hombre que venía a cambiar las cosas. Ajá, ¿y qué le pasó? Lo mataron, lo crucificaron. Y nos volvemos a preguntar, Pony, ¿entonces qué? Y algunos ahora dicen que resucitó. ¿Habían escuchado eso? Que ese Jesús que trastornó todo, que se opuso a todos los fariseos y que fue crucificado, resucitó. Y nos preguntamos, ¿y acaso puede ser? Pues todo esto es lo que hemos aprendido en nuestras lecciones de historia, hablando de Moisés y del tabernáculo, del templo. Todo eso es lo que hemos escuchado, los rumores. Pero ¿saben lo que necesitamos? Necesitamos a alguien que ahora nos empieza a explicar cómo todo esto va junto. ¿Cómo es que lo que hemos escuchado y lo que estamos esperando y lo que aparentemente no ha pasado, pero dicen que sí pasó? Necesitamos saber. Yo necesito a alguien que me lo explique todo. Entonces, hemos escuchado de varias personas, de varios hombres que caminaron con este Jesús y decidimos ir a donde uno específico. ¿Y a quién vamos? A uno que se llama Juan. ¿Ok? Así que vamos a donde Juan y le decimos, Juan, queremos saber, explíquenos cómo todo esto puede tener sentido. Y Juan dice, bueno, sentémonos, discutamos, o discutamos, o les cuento. Entonces yo quiero que ustedes empiecen a entender, y espero que ya tengan abiertas sus Biblias en el libro de Juan.